Bienvenidos a Todo es Posible, el programa donde traemos temas de historias inspiradoras que fortalecen nuestro espíritu y nos conectan más con Dios. Hoy, junto a mi esposa Mariam, les traemos un programa impactante con un testimonio muy inspirador de una mujer que ha dedicado toda su vida a ayudar a mujeres embarazadas. ¿A elegir qué? A elegir la vida y no la muerte. La muerte no, la vida sí para sus hijos. Qué interesante. Ella es Marta Ávila, fundadora de Heartbeat of Miami. Y aquí está a mi lado. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, pastor. Un placer estar aquí con ustedes. Tremendo, de verdad, Alberto, lo que vamos a estar compartiendo hoy Sí, cosa muy especial. Va a ser muy interesante, sobre todo si tú conoces a alguien que de pronto tiene una disyuntiva, tiene una opción de que no quiere tener a su hijo, por Vamos lo que a haya dirigirlo sido, hoy. vamos a darte información y dirección para que tú también tengas herramientas y puedas ayudar a esa persona. Vamos a empezar de abajo. En tu segundo embarazo, los doctores te dijeron que tenías que abortar. Sí. Y ahí comienza la cosa. No, A ver, ¿cómo es? comenzó ahí la cosa. Yo era muy jovencita, eso fue en el año 75. Y a mí yo me caigo de las escaleras porque me dio un mareo, ni sabía lo que me estaba pasando, no sabía que estaba embarazada. Ya yo tenía mi primer bebé y estaba yo sola con mi niño. Y me caí de las escaleras, se quedó arriba y yo abajo. Y mi esposo obviamente estaba trabajando y estaba sola, pero un vecino me vio, llamó a la ambulancia, me llevaron al hospital y me hacen rayos X. En ese tiempo no ponían el delantal de plomo, que después lo ponían para proteger el vientre de la madre. Y pues lo primero que, después de que me hacen todo, me chequean todo, estaba yo toda adolorida, viene un ginecólogo del hospital y viene un pediatra, que era el pediatra de mi hijo, y me dice que siento decirte que estás embarazada. Y yo le dije, pero... Eso es una buena noticia. La mejor claro. noticia. Y me dice, no es buena noticia porque tienes que abortar. Y ahí a mí me da porque yo fui provida, mi padre, desde que yo nací, mi padre siempre nos enseñó a respetar la vida. Y de pronto te suena me suena latigazo. eso, yo estoy solita en el hospital, ahí en emergencia y todo, y de pronto, gracias a Dios, entra mi papá y mi esposo. Y me ven que yo estoy llorando y todo, y me dicen, ¿qué es lo que está pasando, papi? Y dice que, obviamente yo me dirijo a mi papá, dice que tengo que abortar. Y mi esposo dice, ¿cómo que abortar? Y dice mi papá, tú no vas a abortar. Y le dicen a mi papá, usted no tiene jurisdicción. Nunca esas palabras no se me olvidarán jamás. Porque en esos tiempos el esposo era el que más... no se podía hablar. No, y el que firmaba... El que tenía jurisdicción. Sí, Ajá. la jurisdicción. Me dice, el único que tiene jurisdicción es él y ella. Y gracias al Señor mi esposo dijo, ella no va a abortar. Aquí nadie... ¿Qué es eso? Entonces nos explicaron. Y entonces me dijeron que eso era un tejido dañado. O sea, por la prueba que te hicieron de los rayos X. No, por los rayos X que había dañado. No le pusieron protección. Ajá. Y ella no sabía que estaba embarazada, Exacto. pues entonces ellos pensaron que esos rayos X iban a afectar a la criatura. Ya no fue la caída, fue... No, la caída el examen de los rayos X, que en realidad sí puede causar problemas. Un problema. Pero fíjense ustedes lo más grande que pasa en ese momento, que cuando me dice el doctor eso, y yo veo ese apoyo de mis papás y de mi esposo, yo me sentí tan segura en ese momento, ¿no? Sí, ¿no? Que eso, años después, cuando yo abrí Heartbeat, ahí fue donde yo me di cuenta que una mujer que se encuentra así, lo que necesita es un apoyo, necesita alguien que te diga, tú sí puedes. Claro. Y entonces en ese momento dice el doctor, el aborto es legal. Porque sí, el aborto era legal, efectivamente. Y sobre todo en este caso. Y ahí fue donde yo dije, no. ¿Te aferraste a tu fe? Yo cogí esa fuerza en mi fe y dije, no, yo no voy a abortar a mi bebé. Y mi hijo va a ser sano. Así es. Va a ser un bebé sano. Así Claro, es. entonces, lógico. Y yo tengo mi hija preciosa, es una mujer
¿qué te puedo decir lo que ha hecho? Y dime para una la cosa, comunidad? ¿tú le llevaste ese bebé Le llevé al doctor y le dijiste, mira, esto es Al lo que usted pediatra. quería que yo abortara? Al Espérate, déjame que ella me No, diga. pero buenísimo. ¿Cómo fue esto? Bueno, cuando nació la bebé, que yo salí del hospital, mi bebé nació en el Mount Sinai, que dio la... ¿Cuántos meses después la de dio- esto? No, saliendo del hospital, fui con mi bebé, con No, un, pero te con quiero un decir, lazo. después que el médico te dijo que tenías que abortar. No aborté. ¿No abortaste? Ni llevé a- ¿Cuántos meses después que hiciste? Cuando nació la niña. ¿Cuándo nació? Ajá, saliendo del hospital de la niña, Ajá. con la niña en los brazos, paré en la oficina del doctor, que era el doctor de mi hijo hasta ese día, que no más nunca fue. Muy bien. Y le dije, esto es el tejido dañado. Y mi hija estaba, no por nada, pero preciosa. ¿Qué dijo el doctor Y se quedó cuando con la le boca llevaste abierta. la No, me bebé? dijo, yo me alegro que tú hayas tomado esa decisión. Y claro, en ese momento no era tanto, en realidad no era tanto como un debate ni Claro, nada de eso, ni- porque no... ni regañarlo. Exacto, no existía lo que existe hoy en día. Yo más nunca llevé a ninguno de los dos a él, porque obviamente él no era provida. Seguro. Y entonces, y cuando eso no se oía tanto, eso de provida, como ahora... Que la tú lo cosa ves. está caliente. La cosa sí está muy caliente. Pero en fin, todo eso Dios usó para que más adelante yo tuviera esa conciencia de lo que una mujer atraviesa cuando le están diciendo las cosas negativas, porque desde el principio lo podemos leer en la palabra de Dios, como siempre ese vientre, ese fruto del vientre ha sido atacado una y otra y otra y otra vez. Y hoy en día más que nunca, en realidad. Bendito Así Dios. que- Y hoy en día estás haciendo una labor Sí. extraordinaria, Así. ayudando sobre todo a jóvenes. Sí. A jóvenes que están confundidas, a jóvenes Confundidas. que salen embarazadas y que la sociedad les da la opción de que puedan ir a abortar ahora sin el consentimiento de los Claro, padres. una opción abierta completamente, aunque seas menor de edad. Aunque seas menor y de edad. le cambian o le cortan a los padres la opción de dejarle saber a Así es. Y lo en el que deben hacer. 2006 hubo un estudio donde indicó que Miami-Dade County era número 1 en abortos y proveedores de aborto en toda la nación por cápita. Al yo escuchar eso, digo, ok, ¿qué es lo que está pasando? Yo he sido cristiana toda mi vida, yo siempre he sido provida. ¿Cómo que en mi backyard, en el patio de mi casa, existe eso aquí, donde yo vivo, donde yo me crié? ¿Cómo Claro. es posible? Y eso me tocó el corazón. Yo tenía mi carrera, yo estaba fuera de todo esto, no tenía ninguna experiencia en lo que son clínicas ni nada. Y cuando yo vi que no había un lugar donde una mujer que estaba confundida podía ir, ese llamado de Dios me hizo a mí. Yo digo que yo contesté el llamado de Proverbios 24:11. Rescata a los que van a la muerte y detén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Bendito Dios. Exacto. Y el 12 fue el que me dio, que ahí es donde yo tuve que tomar la decisión total, que dice, no puedes decir que no sabías esto, porque el que conoce tu corazón sabe que tú lo sabías. Wow, tremendo. Entonces, les digo- ¿cómo comienza? Porque tú tienes 5 clínicas en Sí. este momento en todo el condado de Aquí aquí de en Miami. Miami-Dade. Claro. ¿Cómo empieza? Tienes 5. ¿Cómo comienzas tú esto? Comenzó buscando la primera. Reunimos un grupo de personas que nos contestaron, que nos dieron su apoyo. Hicimos la junta directiva, empezamos a buscar un lugar y mi querida amiga, cofundadora conmigo, Jeannie Pernia, fue a un lugar donde ella había abortado a su bebé y donde su mamá había sido dueña de un abortuario. Oh, no, pero oye, escucha esto es algo impresionante. O sea, Esa era las tu socia. personas que abrieron esto contigo, que eran parte de Sí. la junta directiva, Sí. una de ellas era dueña de una clínica de abortos. Muchos años atrás, Que Dios en los tocó su años vida. 80. Ajá. Y esa clínica de abortos fue... Era hoy... un centro ahora de- Exacto. Pero lo más interesante es que el reverendo John Ensor ya había abierto 6 clínicas en Boston. So, él venía con la experiencia, ¿no? Y fue en ese momento donde nos dimos cuenta que... O sea, que la necesidad tan grande, obviamente, él fue el que trajo ese mensaje. Y fue a mi iglesia, él habló con... Mi pastor lo conoció, una cosa y la otra. A mí me pusieron en el highlight ahí, ¿no? Entonces ahí fue donde yo
bueno, vamos a investigar, vamos a ver. Y cuando estábamos buscando el local, Ginny va al mismo lugar donde ella había Se había practicado un aborto. Y había tenido ese abortuario con su mamá. Y en Hialeah. Acababan esos lugares. Hialeah todo estaba lleno de abortuarios. Y en ese momento, Ginny va y ve que dice For Lease. ¿Y quién ustedes se imaginan? ¿Quién es el dueño de ese lugar? El doctor que me ayudó a dar a luz a mi hija, que fue... Era el dueño del edificio. Del edificio, que ya no era un abortuario, obviamente, sino el doctor Castillo, y él... Creo que tenía la propiedad. Tenía esa propiedad, pero no, él ya no era... Esto le estoy hablando, ya esto estamos hablando del año 2006. Esto que le estoy diciendo fue en el 1975, ya eso no era un abortuario. Y cuando Ginny tenía el abortuario, no era muchos años atrás. Y fue en ese momento donde yo dije, ok, Dios está en esta historia. Y yo les hablé a él de lo que yo hacía. Él ha sido una bendición para nosotros y ahí abrió la primera clínica. Wow, qué y ahora tiene de 5. A mí esto de verdad que me inspira, porque todo lo que el enemigo intenciona para mal, cuando tú eres obediente a Dios, Dios lo va a tornar para tu bendición y para tu provecho. Ella tiene 5 clínicas, las cuales evita que las muchachas se hagan abortos. Y quiero que sepan que, de acuerdo a lo que tengo aquí escrito, tú has rescatado 65,000 bebés. 65,000 bebés. Qué lindo. Desde el 2007. 65,000 bebés han sido rescatados. Eso quiere decir que son 65,000 vidas, abortos que no tuvieron lugar. Y yo me imagino, cuando una joven o una mujer va al centro, al Heartbeat, al centro que tú tienes, ¿ustedes le hacen un sonograma para que escuchen el corazón, los latidos del corazón del bebé? Correcto. Es un proceso porque ellas vienen, más del 88%, en estos momentos hasta más, porque usted sabe, por las leyes y todo eso, más de un 88% está buscando un aborto, está indecisa, no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros les hacemos todo lo preliminario. Nosotros le hacemos su prueba de embarazo. Si esa prueba de embarazo es positiva, entonces nosotros procedemos con un ultrasonido. Y queremos saber exactamente si es un embarazo viable. Muchas mujeres se hacen abortos pensando que es un embarazo viable porque una prueba de embarazo le da positivo y no es viable. Y no están embarazadas. Puede ser que no haya latido. Si no hay latido del corazón, no es un embarazo viable. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Sin saber lo que está sucediendo en su cuerpo, sin saber si se va a llevar a cabo ese embarazo, si va a ser una pérdida natural. Una de 4 embarazos termina en pérdida. Las mujeres se piensan, es un atraso, y en realidad fue una pérdida que tuvo. Pero entonces, cuando ustedes le hacen esa prueba... Diferentes pruebas le hacen en ese lugar. Pero cuando le hacen la prueba, ya que han confirmado que está embarazada. Bueno, es una prueba de embarazo positiva. Exacto. Si es positiva, vamos a ver si es un embarazo viable. Y ahí es donde cuando esa madre, a las 6 semanitas, se escucha ese latido del corazón. Como una carrerita de caballo. Es una cosa que... Bien rápido. Se ve un flickering así y se escucha. Es algo, y se sabe que es totalmente diferente al corazón de ella. Y dime una cosa, me imagino que impactante. Cuando una mujer escucha eso, que ya hay vida, que ya hay vida. En ella, hay cambios, ¿verdad? Totalmente. Y por eso es que más del 92% escoge vida para su bebé. Qué tremendo. Primero que todo, la presencia de Dios está en nuestras clínicas, porque nosotros somos clínicas basadas en la fe. Y lo importante para nosotros es lo mismo, el bebé que está en el vientre como el alma de esa madre. Y le damos a ella siempre la invitación de aceptar a Jesús como su Salvador. Qué tremendo. Presentar el Evangelio, porque Él es el que salva las vidas, las dos, la de la mamá y la del bebé. Antes de irnos a la pausa, hablamos de cómo estas clínicas de abortos están posicionadas estratégicamente en lugares para que las jovencitas, sobre todo las jóvenes, vayan a realizarse estos procedimientos. Y me dijiste en la otra vez anterior que vinieron que lo hacen en
donde están las escuelas secundarias. Cerca, ¿no? Cerca de las escuelas cerca de las secundarias. universidades, cerca de escuelas, están, fíjese otra cosa, que ellos abren estas clínicas donde están las minorías. Claro. Porque no sé si ustedes saben que a pesar de que nosotros somos la minoría, los afroamericanos y los hispanos, 1 de cada 2 embarazos afroamericanos termina en aborto y 1 de cada 3 embarazos hispanos termina en aborto. Así que siendo la minoría, somos la mayoría de los abortos. Tremendo en los negocio Estados tienen Unidos. ellos, en otras palabras. Un negocio, exacto. Un negocio, desgraciadamente, derramando sangre inocente. Ese es el Derramando negocio. sangre inocente. Sangre Bendito inocente. Dios. Y Así que la labor que ustedes están realizando es algo de verdad extraordinario. Gracias. Y me imagino que también ustedes ayudan, no sé, a la joven, a la mujer, si no quiere o no puede tener su bebé de pronto para que lo den adopción. Un plan de ¿Qué hacen, adopción. claro? Un plan de adopción. Un plan de adopción es la otra opción. tan preciosa, porque todos hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros les presentamos. Quizás ella no puede criar a su bebé. Han habido jovencitas que no pueden, que no es que no puedan, han escogido esa opción para su bebé y son partes de la vida de esa criatura, con fotos, con visitas. A veces quizás no va a tener nunca jurisdicción sobre ese bebé, pero va a ver a ese bebé crecer y hemos visto eso. Y ese tipo de adopción es tan lindo porque la mamá biológica es la que escoge la clase de adopción que va a tener. Y hemos tenido tantas historias bonitas de adopción. Nosotros no hacemos las adopciones en este momento, no las hemos hecho nunca. Más adelante quizás. Pero estás conectada con... Pero conectados con lugares con que agencias hacen que se ocupan de eso. esas adopciones. Y yo he visto como la madre hubiese sido algo totalmente diferente si ella hubiese abortado y no hubiese tenido ese bebé y haber escogido un plan de adopción. Quizás hay mujeres en este momento que nos están mirando que a lo mejor en algún momento de su vida se han practicado un aborto. Y a lo mejor muchas que nos están mirando, que están escuchando tu historia, se sienten culpables, en condenación por lo que ellas hicieron. Pero lo que me inspira de lo que tú estás contando es la socia, con la que tú estás asociada con estas clínicas. Ella se practicó un aborto. Exacto. Y eso la impulsó a ella ahora a ayudar a otras jóvenes para que no lo hagan. Así es. Y Dios siempre tiene una segunda oportunidad. O sea que no te tienes que sentir ni en condenación ni en culpabilidad, porque Dios, si tú le has pedido perdón a Dios, Dios te perdona. Dios te perdona y te da una nueva oportunidad. Y de pronto, como ella y como su socia, puedes tú ayudar a otras jóvenes, a otras mujeres, a que no se practiquen un aborto y más sin embargo escojan la vida de sus hijos. Claro, sí, perdón, pastor, en nuestras clínicas nosotros no solamente es a esa mujer embarazada con un embarazo no planeado, pero también mujeres que han venido a nosotros, que han practicado un aborto. Eso es lo que quería preguntar. Que hoy en día, primero que todo, ningún pecado es imperdonable por nuestro Padre Celestial. El único perdón sobre el derramamiento de sangre inocente fue la sangre inocente que Él derramó. Así es. Porque el aborto es tan pecado como cualquier otro pecado. Sí. Pero obviamente, solamente pidiéndole perdón al Señor, recibiendo ese perdón. ¿Cuántas mujeres están en nuestras iglesias? 1 de cada 4 mujeres ha abortado. ¿Cuántas mujeres están en nuestras iglesias que no se sienten perdonadas? Saben que Dios las perdonó, pero ellas mismas no se perdonan. Y me imagino que si tienen otros hijos, me imagino que entonces la culpabilidad pudiera ser mayor. El enemigo le hace crecer la culpabilidad de diferentes maneras. Nosotros tenemos un estudio que también hacemos con esas mujeres, porque interesantemente muchas de las mujeres que trabajan con nosotros y que son voluntarias han pasado por un aborto y no quieren que otras mujeres pasen por lo mismo. Y se llama Perdonada y Liberada, aceptando el perdón de Dios. Eso es totalmente a base de la palabra de Dios. Un programa específico para las mujeres que han abortado, que puedan ir a la clínica y recibir guía y dirección de sanidad interior. De sanidad interior. Claro. Lo tenemos en español ellas. Y en inglés, porque lo que sucede es que el aborto no se puede comparar con
con la violación o con el adulterio o con otros pecados que hemos cometido por la simple razón que el aborto es bien fuerte. Fue derramamiento de sangre. Emocionalmente inocente. impacta. Emocionalmente es fuerte. Y la mayoría de las mujeres que han abortado cargan con ese dolor por siempre. Les digo, hasta que Solo no Dios vienen puede. y se lo entregan Claro. al Señor Así es, Jesús. así es. Y el Señor ahí es donde hace esa obra tan perfecta que es liberarnos completamente, que Amén. es el único que puede hacer eso. Qué tremendo, qué Los lindo. padres de familia, esto es importante que sepan ellos cómo operar con sus hijos, porque a veces hay una dureza, ¿no? ¿Sí? De parte de papá, más que de mamá, o de los dos, que hace que la hija o estas leyes se desarrollen, que no se le puede decir a papá nada, tiene la libertad, no le diga a tu padre, no le diga a tu madre, ve y haz lo que tengas que hacer. Y es la dureza de los padres a veces que desarrollan estas leyes sin que ellos lo sepan. Así mismo es. Y entonces, ¿hay alguna dirección que se le pueda dar a los padres en estos casos? Claramente, estoy hablando en prevenir que sus hijas caigan y si cayeran, ¿cómo deben actuar? Yo le hablo a los padres de esta manera. La integridad sexual empieza por los padres. Tú En quieres casa. que tu hija tenga integridad sexual. Eso no lo va a aprender en la escuela. En las escuelas se aprende que el aborto está Sí, ahora, bien, sobre todo ahora. que los preservativos y los anticonceptivos están bien. Primero que todo, los anticonceptivos, ninguno es 100%, ninguno es 100% efectivo. Yo sé que hay personas que dicen, no, todo el mundo lo está haciendo. No, todo el mundo no lo está haciendo. Claro que no. Pero en Sobre la casa. todo niñas de 13 añitos. Oiga, de yo las 13 veo. añitos. Yo las veo embarazadas con 13 Claro. y 14 años, créanme. Y tenemos que investigar bien profundo si es una violación. Lo de nosotros no es fácil. Claro. Yo le digo que esto es una guerra espiritual bien grande, porque nosotros diariamente le estamos arrebatando al enemigo esas criaturas que él quiere terminar con ellas. ¿Cómo reciben fondos ustedes? Con personas como usted y como yo, que nos ayudan. Gracias a Dios, el estado de la Florida nos ayuda también con un grant. No es federal, es estatal. Nosotros le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo en mi casa, si la ley del César va en contra de la ley de Dios, yo en mi casa servimos a Jehová. Y nosotros en todo momento, el Señor es primero. Nunca, no comprometemos la palabra de Dios, jamás. Y entonces, por eso es que le damos la oportunidad durante el tiempo de lo que es el pregnancy test, de lo que es hablar con ellas. Eso es la parte que nos ayudan. Ellos nos ayudan con los pregnancy tests y todo eso. La parte del ultrasonido, ahí esa es la parte de Dios, porque ahí es donde el Espíritu Santo de Dios nos toca, se mueve. Y ellos están viendo la imagen de Dios en ese ultrasonido, que es la ventana al el latido vientre. del corazón. Bueno, ahora Así en es. este momento muchas que han visto el programa de hoy, yo sé que el Espíritu Santo te ha hablado, te ha ministrado. Hay sanidad para ti. Hay restauración para ti. Dios pagó su sangre, derramó su sangre para que tú no tuvieras que pagarlo. Claro, claro. O sea, así que ya Él lo pagó por ti. Tú solamente tienes que recibir lo que Jesús hizo. Así que en este momento yo ministro a tu vida. Y yo le doy gracias a Dios porque Gracias, en este Jesús. momento tú recibes liberación, recibes total perdón, porque el Sí. Señor te dice que Él es el Dios de las nuevas oportunidades y hay una nueva oportunidad para ti. Así que no más condenación, no más culpabilidad, porque todo lo que el enemigo intencionó para mal, ahora Dios te quiere usar para que tú Gracias, seas de Jesús. bendición a otra, en el nombre de Jesús. Gloria Tremendo. a Dios. Bueno, Marta Ávila de Heartbeat of Ministry Heartbeat of of Miami. Miami. Heartbeat of Miami. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias. y darnos luz en todo esto. Aquí a la orden. Y pues, claro, tenemos que ya tener el conocimiento de que esto existe y de la importancia que esto es. Tenemos que irnos del aire. Gracias por tu sintonía. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Gracias, pastor. Bueno, bendiciones y acuérdense que todo es posible. Si puedes creer.